Probablemente la mayoría de los científicos y metacientíficos concuerden en que la corriente central de la investigación científica consiste en la búsqueda, explicación y aplicación de las leyes científicas. Sin embargo, solo unos pocos estudiosos de la ciencia concuerdan respecto de lo que designa el término ley en el contexto de la ciencia. Admitir que hay una clase especial de enunciados que se refieren a las leyes mismas, y que operan como principios reguladores, tales como las leyes naturales no dependen del cuadro de referencia del observador. 1. Ley 1, o simplemente ley simple. Las leyes 1 no son verdaderas ni falsas. Todos los metales se dilatan con el calor, simplemente son. Denota toda pauta inmanente del ser o del devenir. Esto es, toda relación constante y objetiva en la naturaleza, en la mente o en la sociedad. Relación entre científico y naturaleza. Ley simple. Las leyes 1, aunque objetivas, no son objetos sensibles sino inteligibles. No percibimos las leyes, sino que las inferimos a partir de los fenómenos, tal como inferimos todo otro universal fáctico. Las leyes de la naturaleza, del pensamiento y de la sociedad. Leyes 1, son la estructura de la realidad. 2. Cognoscibilidad. Las leyes 1 no son perceptibles pero son cognoscibles. Su conocimiento se corporiza en hipótesis generales, particulares o universales, que pueden llamarse leyes 2 o enunciados nomológicos. 2. Ley 2 o enunciado nomológico, axioma. Las leyes 2 pueden ser más o menos exactas. O enunciado de ley. Designa toda hipótesis general que tiene como referente inmediato una ley 1, y que constituye una reconstrucción conceptual de la ley 1. Reconstrucción conceptual de la ley 1 que está en la naturaleza y que deja como resultado una ley sea social o científica. Empírica. Los correspondientes enunciados nomológicos, leyes 2, pertenecen a nuestros modelos ideales de la realidad, por lo cual se aplican, en el mejor de los casos, solo aproximadamente, nunca con toda la exactitud deseada porque implican un descubrimiento del hombre. Enunciados nomológicos, leyes 2, pertenecen a nuestros modelos ideales de la realidad, por lo cual se aplican, en el mejor de los casos, solo aproximadamente, nunca con toda la exactitud deseada. 7. La legalidad de las leyes. Los enunciados nomológicos, leyes 2, se aplican a la sociedad. Limitación y perfectibilidad. Toda ley 2 tiene un dominio de validez peculiar y es falible porque depende en parte de la experiencia, pero todo enunciado nomológico puede perfeccionarse tanto en extensión, como en precisión sistematicidad. Las leyes 2 constituyen sistemas lógicamente organizados o, al menos, organizables. La mayoría de las leyes 2 son deducibles de hipótesis de tipo más elevado. Las de máximo grado en un contexto dado se llaman axiomas o principios. Las construcciones conceptuales llamadas leyes científicas, nuestras leyes 2, son las reconstrucciones cambiantes de las leyes objetivas en el nivel del pensamiento racional. O, si se prefiere, las construcciones conceptuales llamadas leyes 2 son la proyección deformada e incompleta de las leyes 1 sobre el plano conceptual. Son la estructura de la realidad. 3. Ley 3, o enunciado nomopragmático, designa toda regla mediante la cual puede regularse, exitosamente o no, una conducta. Las leyes 3, si dependen de nuestro punto de vista el ser pragmáticas, práctica. En otras palabras, la descripción de los fenómenos del presente, del pasado o del futuro depende esencialmente del operador, aun cuando los fenómenos mismos ocurran sin nuestra intervención. Requiere una acción humana. Las leyes sociológicas, leyes 2, no son ideales ni imperativos. Tan solo ciertos enunciados universales acerca de la práctica social, leyes 3, pueden convertirse en ideales o normas para ciertos grupos sociales en ciertas circunstancias, y a condición de que se los reformule en un lenguaje normativo. Las leyes 3 son relaciones invariantes al nivel pragmático, son guías para la acción fundada científicamente. Los enunciados nomopragmáticos se deducen casi siempre de leyes 2. Las proposiciones mediante las cuales se hacen predicciones, o retrodicciones, de sucesos singulares. 6. Generalidad de los enunciados empíricos. Los enunciados empíricos singulares, los que se refieren a la subclase de hechos, que llamamos experiencia, son deducibles de hipótesis que pueden llamarse leyes 3. Estas últimas proposiciones son las herramientas de la predicción. Contienen variables, ligadas, tales como el tiempo o constantes descriptivas que resumen ítems de información específica, tal como los precios del trigo de un año dado.
4. Ley 4, o enunciado metanomológico, designa todo principio general acerca de la forma y o alcance de los enunciados de ley pertenecientes a algún capítulo de la ciencia fáctica. Ley 4 o enunciado metanomológico, lleva a cabo el principio general de los enunciados. Las leyes 4 son reglas que guían la construcción de las teorías. Las leyes 4 son prescripciones metodológicas y o principios ontológicos, hipótesis acerca de rasgos conspicuos de la realidad. Las leyes nos permiten recoger nuevas informaciones empíricas, así como controlar, al menos estadísticamente, ciertos procesos físicos. El conocimiento científico es un arduo trabajo de ensayo de reconstrucción, por medio de conceptos teóricos más o menos elaborados. En particular citemos nuevamente a Bunge, esas reconstrucciones conceptuales no son meras imágenes o reflejos de leyes objetivas, sino genuinas creaciones de la mente humana, creaciones, desde luego, conseguidas con la ayuda de material conceptual preexistente y que aspira a reproducir fielmente esquemas objetivos. Idem. p. 377. De ahí que se pueda decir que, mientras los enunciados nomológicos se inventan, las leyes se descubren. Wartowski lo dice así: supondremos, por tanto, que la ley de Galileo referente a la aceleración de los cuerpos en caída libre no comenzó a existir como ley de la naturaleza cuando Galileo la formuló, sino que es verdadera en cualquier instante, incluso antes que hubiera seres conscientes en este planeta, pues si las leyes de la naturaleza son susceptibles de ser descubiertas, es decir, si tiene sentido en absoluto decir que una ley se descubre, las relaciones de invariancia expresadas por ellas se cumplirán tanto si se conocen como si no. Wartowski, M.W., p. 328, 3. Ejemplificación de las distinciones 4. Justificación de la distinción entre leyes y enunciados de leyes. Lo que habitualmente designa el término ley de la realidad física o cultural no depende de nuestro conocimiento, a menos que se trate de una ley del proceso cognoscitivo. Antes bien, nuestro conocimiento de las leyes 1, esto es, las leyes 2, presupone la existencia de pautas objetivas 5. Justificación de la necesidad de las distinciones restantes 6. Aplicación de la distinción entre leyes 1 y leyes 2. ¿Son necesarias las leyes científicas? El término ley científica, en la proposición las leyes científicas son necesarias, designa por lo común, e indistintamente, pautas objetivas de la naturaleza, de la mente o de la sociedad. Ley 1 y ley 2. Las leyes 1 y 2 son necesarias y no trabajan de manera aislada, pertenecen, pues, a un constructo lógico que tiene movimiento, pero una contingencia necesaria. A. Que las leyes 1, pautas objetivas, son fácticamente necesarias pero lógicamente contingentes. B. Que las leyes 2, enunciados nomológicos, son fácticamente contingentes y lógicamente necesarias, no en el sentido de ser impuestas por axiomas lógicos, o por principios inmutables de la razón, sino porque están o tienden a estar relacionadas lógicamente con otros enunciados de leyes. 7. Aplicación de la distinción entre leyes 2 y leyes 3. ¿Es la causalidad una propiedad intrínseca de las leyes? 8. Los ideales de la ciencia en términos de los diversos niveles de significación